Módulo 5. Hoy día vamos a hablar de lo que son la membresía y las personas bautizadas, ¿ya? Querido hermano, esto es re importante porque sucede muchas veces, ¿ya? Que eh, predicamos, la gente llega a Cristo, llega gente nueva a la iglesia y, y muchas veces no se bautiza a esas personas. Hoy día vamos a hablar del tema del bautismo, ¿ya? Que es importante para lo que tiene que ver con la membresía. Eh, Muchas veces se hace en las iglesias, y no sé de dónde viene esta tradición, digamos que no es bíblica, de que la persona tiene que cumplir una serie de requerimientos y de conductas para que le consideremos un hermano digno de ser bautizado, y pasa mucho tiempo, a veces años, antes de que la persona se bautice, siendo que según la palabra el bautismo debiera ser lo más cercano posible al momento de la conversión, al momento en que la persona acepta a Cristo rápidamente o lo antes posible o lo más cercano a ese momento, cuando se pueda, obviamente, debiera ocurrir el bautismo, ¿ya? Eso es lo que dice la Escritura, o es el ejemplo bíblico, mejor dicho. Por ejemplo, nosotros tenemos Felipe y el etíope, ¿y qué pasa? El etíope se convierte, aquí hay agua, bautizado inmediatamente, ¿ya? A la familia de Cornelio también. Entonces, ¿qué ocurre? Pero nosotros por alguna razón tendemos a dilatar mucho este proceso. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de esto, cuando una persona ya podemos considerarlo miembro, cómo es que ya nosotros estamos hablando de cuántos miembros tenemos, porque convengamos que las plantaciones que hacemos son iglesias, ¿ya? Acuérdense de eso. ¿Cuántas personas necesitamos para una iglesia? De 3 personas para arriba, ¿ya? Tenemos iglesias, po. Entonces, las iglesias tienen que tener miembros, porque ¿cuál es el otro problema que a veces se produce? Que decimos, bueno, y del grupo de plantación X, esas personas son miembros de esa iglesia o son miembros de la iglesia madre. Y empezamos a enredarnos en todo ese tipo de preguntas. Entonces, hoy día vamos a ver lo que nos plantea este módulo respecto a todas esas inquietudes y vamos a irlas contestando, ¿ya? Eso, querido hermano. Hechos 2:38. ¿Alguien quiere leer, por favor, Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Pedro? Una palabra clave: arrepentíos. Aquí lo que está escrito en la pantalla dice cambiar de mentalidad y sentido de vida. Bueno, arrepentimiento es eso. Es muy importante que nosotros tengamos claro que el arrepentimiento no solamente dice relación con el pecado, el arrepentimiento dice relación con un cambio de los objetivos de la vida, ¿ya? No es solamente que me arrepiento porque yo andaba borracho. No, eso sí, obviamente es parte del arrepentimiento, pero el arrepentimiento es algo más profundo. El arrepentimiento es que ahora mi vida va a tener un nuevo sentido. Ya no vivo. Y muchas personas, muchos cristianos nuevos se frustran porque no entienden esto. Entonces, quieren seguir teniendo la misma vida que tenían antes, bajo los mismos patrones, bajo las mismas cosas que hacían antes de conocer a Cristo, pero ahora siendo cristianos. Y se empiezan a dar cuenta que empiezan a fracasar. Y después como que empiezan, "O sea, desde que conocí a Cristo, todo ahora es más complicado", hasta se quejan, ¿ya? Pero eso es porque no les hemos enseñado algo y ahí las fallas nuestras. Y lo que no les hemos enseñado es que desde el momento en que él aceptó a Cristo, él está viviendo un proceso de arrepentimiento. Es decir, las motivaciones de su vida ahora están en Cristo, ya no son las motivaciones suyas. Por eso que nosotros no somos feligreses como los feligreses católicos, por ejemplo. El feligrés es alguien que puede ser, no sé, tener una botillería, vender cigarros, hacer ganar plata con eso, eh, y el domingo va a la iglesia católica, va a misa,
Por ahí de repente una vez al mes se confiesa con el cura y sigue haciendo su vida. Y es tan cristiano como todos los demás. Pero nosotros no enseñamos eso. Nosotros no queremos feligreses en nuestra iglesia, nosotros queremos gente arrepentida, queremos discípulos. Y el discípulo cambia su manera de vivir. No sé si hay alguna consulta alcance respecto a esto. Pastor, Sí, eh, es una regeneración, correcto. es cambiar espiritualmente hablando, es regenerarse. Mm. Bueno, todos hemos aprendido, se nos ha enseñado, nacer a una nueva vida. Y nacer una nueva vida significa que yo me despojo de todo lo que al Señor no le agrada y comienza a ver en mí una regeneración. Pero tal cual como usted dice, eso hay que vivir un proceso, hay que Exacto, es un vivirlo. Es proceso. necesario, es parte, es un requerimiento para poder justamente ser regenerado. De otra forma no se puede. Es que lo que usted dice es fundamental. El proceso, a ver, en Cristo las cosas no son automáticas. A veces tendemos a pensar que sí, que todo es rápido y automático, y efectivamente algunas cosas sí lo son. Pero las cosas importantes son procesos. Un proceso donde nuestro primer acto de fe es decir, bueno, ya estamos aquí, ya dimos el paso, soy salvo, soy hijo de Dios. Eso es automático, eso es rápido, pero de ahí empieza un proceso de regeneración, un proceso de transformación, ¿ya? Y esos procesos tienen avance, tienen retroceso, tienen caída. Por algo la Biblia dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Y yo le voy a decir algo, y si no cae nunca es que no es justo, ¿ya? El justo tiene que caer, porque son procesos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos éxito. El éxito, el proceso también es exitoso. Dentro del proceso, el avance también es exitoso. Entonces tenemos que estar claro que el cristiano tiene que eh, entrar en una. Lo primero, o sea, el nuevo, me refiero al nuevo creyente, el nuevo convertido. A lo mejor a usted o a mí no nos enseñaron esto cuando nos convertimos, pero lo primero que le tiene que decir usted a la persona es, bueno, esto implica un cambio de mentalidad, implica que tú ya no vas a vivir como antes, ya no va a ser igual. Tus metas, tus objetivos van a cambiar. Y si no cambian, vas a sufrir porque no estás en el camino que Dios te está mostrando. Eso es algo que tiene que quedar sumamente claro. Por favor, si alguien puede leer Hechos 2:39. Ahora lo leo. Ya, ahora sí. Ya. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Va a preguntar alguien. Bueno, para conocer la promesa es que hay que conocer la escritura, pues, hay que conocer la Biblia, pues. Hay muchas promesas aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender que la enseñanza de la Biblia es algo que tiene que estar desde el día uno de la conversión de la persona. Esa persona tiene que ser instruida en la escritura. Lo necesita, urgente, inmediato. A muchos, yo por lo menos procuro siempre que tengo algún nuevo convertido regalarle inmediatamente una Biblia. Siempre tratar de tener Biblias a mano para regalarle una al nuevo creyente. Y ojalá el primer día de que esa persona está en Cristo, esa persona pueda empezar a ser instruido y a leer la Biblia y a conocer y tener maestros de cristianos, de nuevos cristianos, digamos, siempre es necesario en una iglesia. ¿Para qué? Para que tomen a esa persona y rápidamente se le empiece a enseñar la escritura. Am, y no solamente conocerla, sino que la persona tiene que entender que ahora esa es su regla de vida. ¿Ya? Em, Algo que yo les voy a decir y que es importante que ustedes tengan presente porque somos grupos de discipulados, quizás somos iglesias pequeñas, grupos pequeños, es que a lo mejor ustedes no van a, no van a tener muchas predicaciones, ¿ya? Por la configuración que tiene normalmente un grupo pequeño, como una iglesia en plantación, no siempre es posible predicar. Normalmente lo que van a tener ustedes son reuniones de conversaciones y de estudio de la Biblia, de oración,
no se preocupen, es mejor, porque la verdad es que las predicaciones no enseñan mucho de la escritura, estoy hablando. Enseñan, sí, son valiosas, pero la persona que solamente se dedica a escuchar predicación tras predicación no aprende mucho de la escritura. La escritura se aprende conversando y viviéndola, ¿ya? Es necesario que se converse entre personas que conocen la escritura. Yo le aseguro que yo he aprendido más de la escritura conversando con hermanos que escuchando predicaciones. Eso es un hecho. Entonces, aprovechen esas instancias para enseñar. Ustedes van a tener que enseñarse porque son iglesias en plantación. Van a tener que tomar ese rol. Y si a ustedes les falta conocimiento de la palabra, bueno, es de suma urgencia que hagan algo al respecto, que tomen algún curso, alguien que les pueda enseñar, que hablen con sus mentores, pero es sumamente importante que también ustedes tengan una base de conocimiento suficiente. No es necesario que sean un experto, un exégeta o algo así, pero lo suficiente como para tomar a una persona nueva y encaminarlo hacia a lo que son las doctrinas básicas. Pastor, Sí, Pastor, pastor, sí, la hermana Isabel primero y después el hermano. no, con respecto a lo que se habló anteriormente de arrepentirse y bautizarse, Ujú. yo creo que es sumamente importante la labor del pastor en este caso, o del líder o del plantador, aclararle a un recién convertido de la importancia del bautismo. Porque, por ejemplo, en mi caso, y creo que a lo mejor muchos de los que estamos aquí presentes, le dijimos a nuestro pastor cuando empezamos, no, deme un tiempo que quiero esperar, pero no me recuerdo que el pastor haya tomado la Biblia y me haya, por ejemplo, leído este mismo versículo que leímos. A lo mejor de alguna manera yo hubiera dicho ya, bueno, la palabra lo dice y lo hago ahora, pero como que siempre uno quiere como estar preparada o no sé, santificarse más, es como el error que uno tiene porque uno no conoce lo suficientemente la escritura cuando se convierte al Señor. Entonces creo que es un error y creo que en este caso nosotros tenemos que sacar del error a los nuevos convertidos. Esa era mi opinión. Absolutamente de acuerdo, hermano. Hermano Jesús, también usted dijo algo. Pastor, sí, buenos días para todos, hermanos, Buenos días. bendiciones. Eh, Quisiera también aportar que cuando nosotros somos mentores o plantadores, tenemos que Ujú. tener una vida derecha, Sí, derecha, absolutamente. porque la persona que va a estar ahí afuera a la expectativa de viene el evangélico o viene esta persona. Y si es de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra población, más aún, pues porque algunas veces eh, flaqueamos y en ese momento es que nos van a capturar, pues. Entonces en Claro. ese momento es que nos van a señalar o nos van a decir. Entonces insto para que tengamos una vida muy derecha en este caminar, ya que las personas que vienen a Cristo o los nuevos creyentes nos van a tratar como nosotros, como los mentores, pues como los que somos, los plantadores, la persona que, que está buscando el auxilio, la va a encontrar en nosotros por medio de Jesús, pues. Entonces, en eso Exactamente. tenemos que estar muy, muy pendientes. Y bueno, y como dijo usted, Seba, que eh, el bautismo, pues, y lo dijo la hermana también ahorita, que algunas veces, si fuera esto, nos lo fueran dicho mucho antes, ya nos fuéramos bautizados desde hace rato Por todo, pues. supuesto, por Ya supuesto. desde cuando nos fuéramos tirados a esa Bueno, piscina, pues. Pero entonces ahora nosotros les vamos a dar esa oportunidad a esa gente, pues, para que conozca eso a es lo Cristo valioso. más rápido. Sí, Exactamente. Ahora eso. ustedes van a darle la oportunidad a los nuevos creyentes. Hermanos queridos, ustedes están haciendo algo que sumamente, ustedes no sé, yo creo que ustedes todavía no logran dimensionar la importancia de lo que están haciendo ahora. Porque ustedes, esto que estamos enseñando nosotros no es solamente técnica, es un mover de Dios. Y un mover de Dios orientado a los nuevos cristianos. Y, y aquí en esto estamos tratando de enmendar muchas cosas que a lo mejor hasta aquí no se han hecho, no digo mal, pero que no se han reforzado lo suficiente. Y va a ser el trabajo de ustedes hacerlo. Entonces, es importante en lo que están trabajando ahora, por eso yo les animo que hagan las tareas, que sigan adelante con esto, que no se desanimen, no bajen la guardia.
Ahora, respecto a lo que decía el hermano Jesús, es necesario, obviamente, que el cristiano ande, se cuide. ¿Por qué razón? Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Esto a veces es como una guerra, ¿ya? Si un soldado de repente se puede sacar el casco, por supuesto que se puede sacar el casco y rascarse la cabeza, pero le puede llegar justo en ese momento un balazo en la cabeza. Lo mismo pasa con nosotros, ¿ya? Podemos equivocarnos, sí, podemos equivocarnos, podemos hacer cosas que no corresponden, sí, pero no nos extrañen si en ese momento nos agarran y el enemigo nos deja, nos hace caer, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que tener siempre mucha precaución. Ah, por favor, Hechos 2:40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Amén. Dice aquí que el tercer paso es conducir a otros a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Bueno, queridos, esta es la clave. Nosotros siempre hablamos que hay una diferencia entre sumar y multiplicar. Ya, aquí está la clave. El nuevo creyente tiene que ser enseñado a dar testimonio del Evangelio. No podemos llegar a tomar a un nuevo creyente y decirle, ya, ahora tú eres cristiano y sigue siendo cristiano, y después esa persona nunca se va a atrever a hablarles a otros de Cristo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que el creyente nuevo generalmente está más dispuesto a compartir su fe que el creyente viejo. El creyente nuevo normalmente no se avergüenza de hablar de lo que hizo porque lo está viviendo en el momento y se lo va a decir a los parientes, a los amigos, se lo va a decir al vecino, al que se lo encuentre, porque él ha encontrado algo que ahora llena su vida. Pero después de algún tiempo, normalmente como un año, ese creyente se va a empezar ya no va a querer predicar tanto. Ya, eso ocurre. Lamentablemente, ha pasado en todo orden de situaciones. Entonces, es importante que durante el primer año de un nuevo creyente reforcemos mucho la importancia de hablar de Cristo, cosa que ya cuando él madure, digamos, eso, siga dándole importancia a hablarle a otros de Cristo, ¿ya? Porque eso se tiende a olvidar, se tiende mucho a olvidar. Y normalmente, sobre todo cuando estamos en iglesias muy cerradas, em, el nuevo creyente tiende a acomodarse a la iglesia. Entonces ya no le interesa predicar, sino que lo que le interesa es solamente ir a la iglesia y encerrarse ahí a cantar o a escuchar una predicación. Y pierde el objetivo, el enfoque de hablarle a las personas de Cristo. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. No sé si hay alguna consulta, duda al respecto o comentario. Me gustaría compartir una experiencia de vida cuando Ujú. eh, recibí al Señor en mi vida. Fue justamente así, me estaba acordando de eso. Fue tan hermoso que en ese tiempo todavía yo no tenía celular, habían cabinas telefónicas, me fui rapidito al centro en esa semana un día a la cabina telefónica y llamé a mi hermana a Puerto Montt para contarle que había recibido a Cristo, lo hermoso que era, y quería compartirlo, quería que ella también lo recibiera, porque quería que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo, que descubriera lo que yo estaba descubriendo. Llamé a una amiga de Santiago que estudiamos juntas mucho tiempo, porque yo me vine de allá hace varios años atrás, y también le compartí, le dije lo que estaba viviendo, lo hermoso que era, que sería lindo que ella pudiera escuchar de Cristo, recibirlo, pero estaba, desbordaba de gozo. Y así le hablé a otras personas, lo compartí. Yo en ese tiempo era catequista de niño en la Iglesia Católica, católica de toda la vida. Preparaba también adultos y jóvenes para la confirmación. Siempre había una inquietud, siempre yo decía, ¿por qué hacemos esto? Si al leer el Nuevo Testamento dice esto otro, tenía esa inquietud. Y cuando vino Cristo a mi corazón fue como una luz así, como se quitó el velo, entendí muchas cosas, comprendí y fueron respuestas muchas inquietudes y estaba justamente así. Y muchas veces le he pedido perdón al Señor y le he rogado al Señor
que pueda sentir lo que sentí en ese momento, porque eso falta a veces. Y yo alabo y doy gracias al Señor porque uno después empieza a ver que le habló a la hermana, le habló a la amiga y ellas como que no, y uno empieza como a desinflarse porque ve que los demás no tienen el interés, como que no lo escuchan, como que no se dan cuenta, pero el Señor a uno le hace ver y comprender que el tiempo no es el mismo para todos y lo medular y lo importante es que perseveremos, que es lo que hemos aprendido en esta capacitación, el perseverar, el ser constante. Nosotros seguimos con una persona solamente que asiste y además es una persona que antes participaba en una iglesia cristiana y dejó de ir, pero lo que más le hemos pedido al Señor como familia es que nos ayude a perseverar y a ser constantes, que no nos desanimemos porque antes habíamos intentado hacerlo y veíamos que a la primera, a la segunda, a la tercera ya no va a resultar y bajábamos los brazos. Pero ahora hemos entendido que no, que tenemos que ir con denuedo. Y si me permite, pastor, una ¿sí? reflexión que yo he aprendido en este último tiempo. El otro día veíamos un testimonio verídico que ocurrió hace aproximadamente 100 años atrás, más o menos, en la selva de Ecuador. Unos misioneros que estuvieron meses, años intentando evangelizar a una tribu. Y nosotros estamos en la comodidad de nuestro entorno, en nuestro hogar, y nos vamos a rendir a la primera, a la segunda, a la tercera, aunque sea la cuarta o la quinta semana o el segundo o tercer mes. El Señor me ha hecho ver eso y yo alabo al Señor por eso, porque sé que viene de Él, viene de su espíritu, no es mío, porque si no yo ya hubiera dicho, no, tiremos la toalla porque esto no va a dar fruto. Pero verdaderamente para mí conocer ese testimonio y además lo que hemos aprendido en esta capacitación me ha ayudado a verlo de otra forma. Y lo que más le pido de nuevo al Señor, de nuevo, y perseverancia. Eso, pastor. Amén. Bueno, gracias, Señor, que usted lo está viendo de esta forma. De nuevo, también esa capacidad de mantenerse, aunque sea por una persona, como usted dice, no importa. Enséñale a esa persona a evangelizar también. Y transmítale todo el conocimiento que usted ha ganado. Y sabe que el Señor va a multiplicar, es que eso es una semilla, eso no lo vea como una persona, es una semilla. Y esa semilla va a germinar y van a llegar más personas. Así que sigue orando y que el Señor bendiga el trabajo que usted está haciendo. Amén. Continuamos. La siguiente dice, por favor, si alguien puede leer Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Básicamente lo que hizo la iglesia fue mostrarse públicamente como algo diferente, como un camino alternativo, como algo distinto de lo que era el resto de la sociedad de su época. La iglesia de Jerusalén partió con esa intención y básicamente una persona que se bautiza hace eso también. El bautismo es público. ¿Por qué razón es público el bautismo? Porque yo le estoy mostrando a las personas, estoy diciendo ante todos los que están ahí como testigos que yo creo en Jesucristo como Salvador. Ahora, claro, en nuestro país y en la mayor parte de Occidente, esto no es problema hacerlo. Lo peor que me puede pasar es que alguien se ría, pero hay lugares del mundo donde una persona que hace esto sabe que es persona muerta. Hay personas que saben que en el momento en que entren al agua y salgan de ahí están condenados a morir. Los van a esperar para matarlos luego, si es que no hay mismo. Entonces, el bautismo siempre ha sido un acto de valentía y ha sido un acto también de mostrar mi fe frente a todo. Am, Así que es importante que nosotros mostremos lo que creemos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no mostramos lo que creemos, si nosotros no mostramos a Cristo,
Los enemigos de Cristo sí van a mostrar lo que ellos creen. Usted sale a las calles y usted va a ver un montón de rayados satánicos en las paredes. Ni siquiera estoy hablando de los rayados políticos. No, hay rayados satánicos. Dibujos de demonios, cruces invertidas, pentagramas. Porque los enemigos del evangelio, ellos no están preocupados, ellos se muestran. Hablan abiertamente de cosas satánicas, en redes sociales, en todos lados. Ellos se muestran. Si los cristianos dejamos de mostrar lo que creemos, dejamos de hablar de nuestra fe, ellos lo van a hacer. Por nosotros van a hablar de la suya. Entonces, querido hermano, es importante que nosotros no tengamos ese temor de hablar de Cristo, ese temor de mostrar nuestra fe, de mostrar lo que creemos. Eh, si usted es artista en algún área, honre con su arte a Cristo, hágalo. Si usted es comunicador, comuníquelo. Y si usted no es ni artista ni comunicador, bueno, convérselo. ¿Me explico? Esto, hermano, es importante. No sé si hay alguna duda, consulta, opinión. Aquí pone la eclesía al medio, ¿no es cierto? Yo tengo que ir explicando los esquemas que nos ponen aquí, ¿ya? Dice el sentido general de la membresía. Primero sale el cuerpo, que es parte de la eclesía, digamos, la integración de nuevas personas y la formación de la comunidad. Entonces vamos a leer los pasajes bíblicos. Por favor, alguien que lea Mateo 16, 18. Yo lo leo. Ya, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. amén. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que sobre esa roca, ya, le puso Pedro, y le dijo, mira, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y efectivamente fue así. O sea, Pedro fue el primero que presidió, digamos, lo que fue la iglesia de Jerusalén. Él fue el primer predicador y en torno al cual se empezó a juntar la gente. Ahora, esto no quiere decir que el Papa sea el descendiente de Pedro, porque en realidad no hay manera en que históricamente se pueda probar que hay una línea sucesoria entre Pedro y el Papa. Los católicos más o menos lo inventan eso, pero tampoco es muy creíble. Em, lo que pasa es que primero tengo que entender qué significa iglesia, ¿ya? Porque aquí es donde algunas personas también se confunden y piensan como Jesús dijo una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se imaginan un edificio inmediatamente, pero Jesús no está hablando de edificio, Jesús está hablando de eclesía. ¿Qué es eclesía? Eclesía una, es lo que se llama históricamente un cabildo, ¿ya? Los que han estudiado algo de historia de Chile saben que en el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, de 1810, se hizo un cabildo abierto. Es decir, las personas dijeron, vamos, el rey estaba prisionero, el rey es de España, me refiero, estaba prisionero de Napoleón, nosotros nos vamos a juntar, vamos a ver qué vamos a hacer, porque no podemos quedar así, y se juntaron y hicieron un cabildo abierto. Y eso es lo que se celebra el 18 de septiembre de 1810. Ya ahí digamos, fue el primer paso hacia la independencia. Eh, es eso una iglesia. Es un grupo de gente que se junta, ¿ya? Para hablar de algún tema en particular, para tratar otro tema, ¿ya? Para establecer otra forma de vida. Eh, en los tiempos cuando habían reyes en el mundo, ¿ya? En los tiempos de Cristo también, usted tenía que obedecer a un rey, pero póngase el caso que el rey decía algo que no era de conveniencia de alguna ciudad o de algún estado. Bueno, ese estado podía hacer esto, una iglesia. Ellos podían juntarse, formar algo y presentar sus observaciones al rey. Am, y eso es la iglesia. La iglesia es algo que se aparta del mundo para formar su propio grupo humano y que también le responde en contra de lo que es el mundo actual. Eso es iglesia, ¿ya? Entonces, cuando Jesús habló de iglesia, habló de que yo voy a hacer mi propio grupo de gente. En el fondo está hablando del gobierno del reino de los cielos, ¿ya?
voy a generar un grupo de gente aparte, ¿ya? Y sobre Pedro, que era el que estaba ahí, sobre esta roca edificaré esta nueva eclesía, este grupo de gente. A eso se refiere Jesús. Entonces nosotros somos llamados aparte. Así es como se traduce literalmente la palabra eclesía. Ahora, por favor, si alguien puede leer Efesios 4:25. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy bien. Y Romanos, por favor, 12, del 4 al 5. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y pertenecemos unos a otros. Querido hermano, se los voy a explicar de la siguiente manera. Ninguno de nosotros tiene todos los dones, porque ninguno de nosotros es el cuerpo completo de Cristo. Cristo es el cuerpo completo. Él tiene todos los dones, Él tiene todos los ministerios, Él tiene todos los llamados. Nosotros solamente somos una parte de ese cuerpo. A lo mejor usted una mano, otro será un pie, otro será una oreja, y todos somos necesarios, pero cada uno tiene una función distinta y somos todos partes unos de otros. Entonces, lo que usted hace dentro de la iglesia es conforme a los dones y talentos que Dios le da a usted. Usted no tiene el deber de hacerlo todo. Usted no tiene el deber de ser todo en la iglesia. Usted no es una copia de Cristo en el sentido de que usted tenga que saber hacerlo todo. Usted no puede hacer milagro y al mismo tiempo andar predicando y al mismo tiempo ser un adorador y al mismo tiempo estar sanando enfermos y al mismo tiempo ser misionero y al mismo tiempo ser evangelista y maestro y enseñar y después predicar el domingo. Porque solamente Cristo es el que tiene todos los dones. Entonces, es importante que usted entienda que usted tiene una función, un don, ¿ya? O dos dones. Usted tiene una configuración de acorde a lo que Cristo quiere que usted haga dentro del cuerpo. Y todos tenemos que respetar lo que hace otro, que a lo mejor no va a ser lo que yo hago. A lo mejor va a ser cosas distintas. Entonces, todos somos parte, eso sí, del mismo cuerpo. Puede que seamos diferentes, pero tener incluso diferentes motivaciones, pero todos somos parte del mismo cuerpo. A lo mejor hay una persona que le llama la atención el trabajo social y quiere estar con los pobres, con los niños de la calle, qué sé yo. Y puede que haya otro que diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero predicarle a la gente que tiene plata, porque también hay que llevarle el evangelio. Ninguno de los dos está equivocado, solamente que son partes diferentes del cuerpo. Eso es lo que tenemos que entender. Mateo 16:24, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muy bien. Y Juan, por favor, 12:26. Amén. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien. La frase con la que Jesús siempre se refería o llamaba a las personas era sígueme. O sea, esa no es una frase, una palabra. Muchas veces Jesús les dijo a las personas, sígueme. Sígueme. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué significa sígueme? ¿Qué hizo Mateo cuando Jesús le dijo sígueme? Dejó ahí su trabajo de publicano y siguió al Señor. Cuando les dijo a los pescadores del mar de Galilea, sígueme, ¿qué hicieron ellos? Dejaron las redes, dice, y le siguieron. Y aquí volvemos un poco a lo que hablé al principio. La importancia de que el que acepta a Cristo tiene que seguirlo. Y esa es la manera en que nosotros nos integramos a la iglesia, siguiendo a Cristo. Somos todos seguidores de Cristo. Si alguien no quiere seguir al Señor, entonces, bueno, no puede ser parte de la iglesia. Es así de drástico. Am, esto es un compromiso. Es algo
Y a lo mejor alguien va a decir, pero qué duro, qué pesado, qué complicada la exigencia, ¿por qué tan así? ¿Sabe por qué es así? Porque esto el Señor nos está rescatando, ¿ya? O sea, si usted está dentro de un barco que se está hundiendo y llega el rescatista y le dice, sígueme, usted lo sigue, po, ¿ya? No, no, no le dice al rescatista, no, pero espérate, que me estoy comiendo un completo, po". Ya, no, esto hay que entenderlo de esa manera. Y en este momento nuestro rescatista es Cristo. Y si Él dice, sígueme, usted lo sigue. Porque este barco se va a hundir, hermano querido. Este mundo es un barco que se va a hundir. Y se está incendiando por todos lados. Y nada dice que no va a pasar eso. Se va a hundir. Y si el barco no se hunde, yo le aseguro que usted va a morir igual. Porque todos vamos a morir. A todos nos va a pillar la muerte. Entonces, lo mejor que podemos hacer, sigamos al rescatista. Sigamos al rescatista. ¿Ya? Y así nos integramos a este cuerpo. Y por favor, si alguien puede leer Hebreos 10 del 24 y 25. Por favor. Dice así, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Muy bien. La iglesia constituye una comunidad. Es una comunidad. Y no debiéramos nosotros apartarnos de la comunidad en la que el Señor nos ha puesto. Les voy a hablar un poco de lo que ese ejemplo está de Hebreos, ¿no es cierto? Ya. Si estamos hablando de Hebreos, tenemos que meternos un poco a hablar de la cosmovisión judía. En una sinagoga, querido hermano, querida hermana, em, no es solamente juntarse a hacer reuniones y leer la Torá, ¿ya? En la sinagoga, ellos constituyen una verdadera comunidad. Por ejemplo, cuando un niño es presentado, y de ahí nosotros tomamos esta idea de presentar a la guagua, se las copiamos un poco a ellos. Pero ellos lo hacen con un sentido más profundo. Ellos dicen, ellos presentan al niño y la comunidad, por ejemplo, se compromete a que si ese niño llegaran a morir sus padres, ellos lo van a cuidar, que ese niño nunca va a ir a dar un hogar de menores, que ellos van a preocuparse de que ese niño tenga comida, ropa y que pueda estudiar. Y ellos como comunidad lo van a sacar adelante, si es que murieran sus padres. Ese es el sentido de una presentación en una sinagoga. Si en una sinagoga un hermano, por ejemplo, tiene una carnicería y a otro se le ocurre hacer un asado, un judío, perdón, de una sinagoga, el que quiera hacer el asado no va a ir a comprar carne al supermercado, sino que le va a ir a comprar la carne al hermano, o sea, al otro judío de la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos son una comunidad y se dan preferencia entre ellos. Si alguien necesita plata, alguien de la comunidad le va a prestar plata, ¿ya? No va a ir al banco y no le van a cobrar intereses. Entonces ellos se cuidan entre ellos. Ahora, ese es el modelo que tiene en perspectiva el autor de Hebreo y es el modelo que tiene en perspectiva Pablo. Muchas veces cuando, por ejemplo, Pablo dice, si tienen un asunto, un litigio entre ustedes, no vayan a los tribunales, sino que arréglenlo dentro de la iglesia. Obviamente en nuestra legislación no se puede porque eso sería obstrucción a la justicia y eso es un delito. Pero lo que quiere, lo que Pablo está llevando ahí a colación es lo que hacía una sinagoga, ¿ya? Una comunidad donde nos cuidamos y una comunidad donde nos ayudamos. Si alguien queda sin trabajo dentro de una sinagoga, no va a ser mucho rato, porque prontamente otro de los judíos de la sinagoga le va a dar trabajo, en alguna empresa, en lo que sea que él tenga, Alguna empresa. ¿ya? Entonces, aquí ocurre lo mismo. Nosotros somos parte de una comunidad y esta comunidad debe tener sentido de cuerpo. Ahora, obviamente, nuestras iglesias son mucho más, no son lo que son las sinagogas, por supuesto que no. Pero debemos tener claro que muchos de los autores bíblicos tenían en mente esto cuando escribieron. ¿Mm? No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta, comentario. Lo de atrás así opaco. ¿No hay? Bueno, entonces estuvo súper clara la exposición
o bien estuvo horrible. Entonces aquí nos va a hablar del modelo de invitación. Esto lo vamos a ver rápidamente. Esta es una lista de preguntas, digamos, para invitar a una persona a ser parte de la iglesia, ¿ya? ¿Cómo te has sentido durante este proceso? ¿Qué conociste el Evangelio y el acompañamiento que hemos realizado? ¿Sabías que la membresía de la iglesia implica compromiso de ser un discípulo, miembro? ¿Sabes cuáles son estos compromisos? ¿Sabías que para la iglesia, que para edificar la iglesia se requiere miembros comprometidos? ¿Decides comprometerte por Jesús en la membresía de la iglesia? ¿Desearía llenar el siguiente formato como miembro fundador de la iglesia que estamos plantando contigo? Bueno, esta es una herramienta que les da este curso, digamos, que ustedes pueden usar para que la gente se comprometa. No necesito explicar esto, ¿ya? Aquí hay un formato que también es una herramienta que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Y aquí abajo dice, nos comprometemos a reunirnos todos los días. Estas son herramientas, ya no necesito explicar esto, son cosas que ustedes pueden, si quieren, utilizar, ¿ya? Para la membresía de las personas de su grupo. Aquí incluso indica los horarios de reunión y todo eso. Hay iglesias, por ejemplo, donde todos los años hacen que los hermanos firmen una carta de compromiso, ¿ya? Hay iglesias que lo hacen así. No digo que ustedes lo hagan, pero son herramientas, son ideas, ¿ya? Que se ocupan para que la membresía, para reforzar en los hermanos esta idea de la membresía. ¿M? Aquí viene la tarea que ustedes tienen de este módulo. Voy a leerla rápidamente porque tengo que pasar al siguiente módulo. Ya le dije que íbamos a ver dos. Desarrolle 3 lecciones, método inductivo de conocimiento según la escalera de Pedro para nuevos creyentes. Ya, acuérdense, vayan a la escalera de Pedro, que está en segunda de Pedro, ahí tienen que acordarse de la cita exacta, no recuerdo de memoria. Eh, Método inductivo, no se asusten, observarla, interpretarla y aplicarla para nuevos creyentes. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Consultar con su mentor cuál es la práctica de su iglesia para los bautismos. Pregúntenle a su mentor. Mantenga una reunión con cada uno de los miembros de su grupo de plantación y realice una invitación intencional al bautismo. Se invítelo a bautizarse a los que todavía no están bautizados. Agenda una ceremonia de bautismo para la participación, con la participación de su pastor. Bueno, ahí coordínense con su mentor para ver si quieren hacer 2 ceremonias o la juntan con la de la iglesia principal. Ahí tienen que verlo ustedes. Prepare un devocional sobre la misión, un escrito, ¿no es cierto?, con base bíblica sobre qué es la misión, la misión de ir a predicar a las naciones o a las personas. Siga contactando a un mínimo de 10 personas y prepare un reporte ABC para el siguiente módulo. Eso es lo que tienen que hacer. Y voy inmediatamente al otro, a la otra presentación. Ya, tenemos aquí modelos de multiplicación de discípulos. Ya, eso es lo que vamos a ver en este módulo. No necesito hacer seguimiento al módulo anterior porque ya acabamos de verlo. Aquí vamos a entrar a hablar de lo que es propiamente el discipulado de Jesús. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos del discipulado de Jesús, es un discipulado totalmente diferente al que nosotros realizamos. El discipulado de Jesús consistía en que Jesús se convertía en modelo y en referente directo de todos sus discípulos. El discípulo dejaba todo lo que tenía, se iba a vivir con Jesús. Si Jesús se le ocurría ir al cerro, los discípulos partían detrás de Jesús para el cerro. Si Jesús se le ocurría comer en el cerro, ellos comían en el cerro con Jesús. Si Jesús después de eso iba a un lugar donde habían enfermos y se ponía a sanar enfermos, ellos iban detrás de Jesús sanando enfermos con Jesús. Entonces, ese era el discipulado de Jesús. Era un discipulado totalmente activo. No era un discípulo, no era Jesús nunca, o pocas veces quizás, se puso a hacerles una clase. ¿Ya? A veces sí, a veces sí. Por ejemplo, el sermón, el llamado sermón de la montaña, en realidad es una cátedra, es una clase. ¿Ya? Le pusieron Sermón del Monte y a nosotros nos imaginamos una montaña llena de gente y Jesús hablando arriba, pero la verdad es que no es así. El Sermón de la Montaña dice claramente que Jesús se juntó con sus discípulos y que les empezó a enseñar a ellos. ¿Ya? O sea, en el fondo eso fue una clase. También Jesús hacía clase a veces. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó de esa manera. Yo me imagino cómo es, porque miren,
Jesús, como buen carpintero que era, tiene que haber hecho lo mismo que los carpinteros. Cuando yo trabajé un tiempo haciendo barcos, tuve que aprender el oficio de carpintero de Rivera, ¿ya? Y me acuerdo que mi jefe me hizo un discipulado, por decirlo así. ¿Ya? Él partía con la herramienta, o no, al revés, él partía caminando y yo tenía que ir detrás con la herramienta, entonces me decía ya, y se ponía a trabajar y yo tenía que ir copiando lo que él hacía. No había muchas instrucciones, simplemente yo tenía que hacer lo que él hacía. Y claro que aprendí, por supuesto que aprendí, si tampoco necesitábamos hablar muchas cosas. Yo imagino que Jesús hacía algo así también. Jesús tomaba a los discípulos y ya, sígueme, y partía en algún lugar por ahí, y Jesús incluso a veces se ponía a discutir con los fariseos, bueno, los discípulos escuchaban esas discusiones también. Ellos iban aprendiendo de lo que el Señor hacía, ¿ya? Ah, entonces, no sé si alguien me entiende de lo que estamos hablando, y si no, por favor, abramos Juan capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra. Ya, Jesús les enseña a los discípulos que lo que él hace o ha hecho ha sido glorificar al Padre en la tierra. Y aquí es estable, dice glorifica a Dios y es estable. Yo te he glorificado en la tierra, o sea, siempre he estado haciendo esto. Tenemos que entender una cosa. Una de las grandes enseñanzas de Jesús es que él no vino a hacer lo que él quería. Esa es una de las grandes enseñanzas de Jesús. En varias partes él repite esta idea. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, hermanos queridos, si ustedes dicen, bueno, ¿y por qué el Señor andaba en el desierto orando de madrugada? Yo le aseguro que no era porque él como ser humano quisiera eso. A lo mejor él quería quedarse durmiendo hasta tarde, igual que nosotros, ¿ya? Pero él se levantaba temprano y partía al desierto y se ponía a orar porque esa era la voluntad del Padre. Entonces Jesús tiene una vida de obediencia al Padre y eso es lo primero que él nos transmite a nosotros. Entonces nuestra vida debe ser también una vida de obediencia al Padre por medio de Jesucristo. Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Nosotros no hacemos las cosas porque nos gustan. Yo les digo que muchas veces vamos a tener que reunirnos con los hermanos sin ganas de reunirnos con los hermanos. Pero lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque es la voluntad del Padre. Muchas veces vamos a tener que llevarles a lo mejor tiempo que teníamos pensado para hacer alguna cosa que nos interesaba, vamos a tener que dejarlo de lado por causa de la iglesia o por causa de la plantación de iglesia. O vamos a estar en esta clase y a lo mejor ustedes podrían estar ahora haciendo otra cosa, más entretenida, pero estamos haciendo la voluntad del Padre. Primera cosa eso glorifica a Dios, porque, a ver, hermano amado, por favor, y entiéndame bien esta cosa. Glorificar a Dios no es pararse, levantar las manos y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ya? Glorificar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Eso es glorificar a Dios. Entonces, hermanos queridos, cuando yo digo hay que dar gloria a Dios, no es que ustedes se pongan a gritar gloria a Dios. Yo les digo hay que dar gloria a Dios, es que hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios es hacer la voluntad de Dios y eso glorifica naturalmente a Dios. Y eso debe ser constante. No es para una vez, es de todos los días. ¿Mm? Si usted va a orar, recuerde esto. ¿Por qué razón usted va a orar? ¿Porque tiene ganas de orar? ¿Porque me hace bien? ¿Porque me siento bien cuando oro? ¿Porque así yo parto el día con más energía? ¿Porque me da seguridad? Sí, pero más importante que eso, porque Dios quiere que usted ore. ¿Ya? Eso es importante, que se tenga presente. Por favor, si alguien puede leer Juan 17,
4, la parte B, o sea, la parte de abajo del versículo, La leo. por favor. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Qué importante eso. Jesús no dejó el trabajo a la mitad. Llegó hasta donde tenía que llegar, hasta ese punto. ¿Dónde acababa la obra? En la cruz. Qué fuerte, pero así era. Ahí acababa la obra, en la cruz. Jesús no llegó y abandonó esto. Tuvo ganas de abandonar en el Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Tuvo ganas de abandonar. Pero aún en ese momento en que tenía ganas de abandonar, se sujetó a la voluntad del Padre. Y le dijo, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces eso se llama enfoque. Enfoque. Jesús actuaba con un propósito, con una misión clara. Por favor, si alguien puede leer Juan 17, del 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Eso es discípulos. Han reconocido que tú me enviaste. O sea, ellos estuvieron con él. Él trabajó con ellos. Él se dedicó a ellos. Les dedicó su tiempo, la energía, la compañía. Y todo eso lo hizo haciendo la voluntad del Padre. Es posible, de verdad, hermanos, que es posible que Jesús en algún momento ya se haya cansado de estar con los discípulos y de hecho lo manifiesta. Muchas veces dije, Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque también lo cansaban. Pero después de que decía eso, seguía con ellos. Entonces, Él desarrolló a sus discípulos, los preparó. Ahora solamente el Señor Jesucristo tiene el poder de preparar los discípulos en 3 años. Nosotros a lo mejor vamos a necesitar un poquito más que eso, pero Él pudo hacerlo así, en 3 años. Los tenía listos, listos para lo que Él necesitaba que hiciera, en 3 años. Gloria a Dios. Pero terminó su obra. Juan 17:12, si alguien puede leerlo. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Qué Los cuidé. potente. ¿Sigo o Sí, hasta ahí sí, sí, nomás? sigue, sigue, sigue. Yo interrumpí, perdón. Ya, dice, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Yo encuentro esto muy potente, o sea, Él los cuidó, Él los protegió de las amenazas espirituales, los protegió de las amenazas físicas. A mí me llama la atención que durante el tiempo de su discipulado a ninguno de los discípulos alguien los golpeó, los tomó aparte a ninguno de ellos. Jesús los cuidaba y los cuidaba con la autoridad que él tenía. Fíjense que varias veces trataron de tirar a Jesús, de despeñarlo a Jesús, pero nunca dice la palabra que alguien haya tomado a alguno de los discípulos para hacerle daño. Eso no pasó porque Jesús los protegía, los cuidó, estuvo con ellos, les dio alimento, les enseñó. Jesús fue responsable por los discípulos y ninguno de ellos se perdió. Hermanos queridos, con esto no les estoy diciendo que a ustedes no se les pueda perder alguno porque nosotros no somos Jesús. Nosotros no somos Jesús. Con esto no le estoy diciendo que alguno no se nos vaya a enfermar, que alguno no se vaya, que a alguno no le vaya a pasar algo malo. Pero pensemos en el discipulado de Jesús. Hay que hacer las cosas que Jesús hacía. Tratar en lo posible de hacer como el Señor hizo las cosas. Al menos tratar de llegar a eso.
El 17:15, si alguien puede leerlo. Leo, no Por favor. ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Aquí dice, valora a sus discípulos. Sí, Jesús ya está claro que ellos están preparados para actuar. Ahora, ¿qué dice, qué le dice Jesús al Padre? No, no, no digo que los quites del mundo, no digo que te los lleves, ya, sino que los guardes del mal. O sea, que ellos cumplan su trabajo, pero que sean protegidos por el Padre. Y Dios nos sigue protegiendo. O sea, si nosotros pensamos que nosotros nos protegemos a nosotros mismos, hermanos, estamos en un grave error. Aquel que nos protege es el Señor. Y a veces el Señor permite que pasen cosas malas, por supuesto que lo permite, pero eso siempre es para dejarnos una enseñanza, porque Él está preparando su ministerio, lo está reforzando. Y el Señor actúa así, pero nos protege. Detrás de todo, nos protege. Por favor, el 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí dice, les delega autoridad. Y sí, eso fue lo que hizo Jesús, les delegó autoridad. Piensen en esto, hermanos, cuántas veces a uno, o a los pastores, yo soy pastor y a veces a uno le cuesta, delegar la autoridad a otro hermano. Decir, ya, hermano, usted se va a hacer cargo aquí. Y a veces a uno le cuesta soltar. Sobre todo cuando uno está enseñándole a una persona y uno sabe en lo que esa persona se puede equivocar y en lo que no. A veces cuesta delegar, pero tenemos que delegar porque el Señor Jesucristo delegó. Tiene que llegar el punto en que yo pueda decir de otro hermano, ya, ahora tú estás acá, ¿no? Tú eres el responsable, ahora tú puedes hacerlo, haz lo mismo. Entonces, de esa manera nosotros vamos traspasando autoridad y levantando a nuevos siervos de Dios, que eso es muy importante, hay que levantar gente, hay que levantar nuevos liderazgos, si no la cosa se estanca. Yo a veces he visto el lamentable caso de pastores que han muerto viejos y de sus iglesias no salió ningún otro pastor. ¿Por qué? Porque no delegaron. Y a lo mejor tuvieron buenos hermanos, pero nunca les dieron ninguna oportunidad para que ellos pudieran desarrollarse ministerialmente. Y eso es triste. Y eso no es de Cristo. ¿Ya? Téngase presente. Por favor, si alguien puede leer el 17:24. Dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Que ellos estén donde yo estoy. Mire, con todo y que Jesús perdía la paciencia con los discípulos, pero él los quería y quería estar con ellos. Y tanto los quería, no solamente a los discípulos, sino a todos los que vinimos después, que gracias a eso vamos a estar con Cristo después de que nos muramos, por mano. Porque donde esté Él vamos a estar nosotros. Y la promesa no es que vamos a estar en el cielo, sino que vamos a estar donde está Cristo. Y vamos a estar donde Él ande, porque eso es lo que Él quiere, porque es su voluntad. Él no quiere que usted esté lejos. Por eso Él quiere que usted ore también. Él anhela esa cercanía con sus discípulos. Y esa cercanía lo beneficia a usted. A Él no lo beneficia, lo beneficia a usted. Esa es la realidad. Am, por favor, del mismo 17:24 que acabamos de leer, y también Jesús comparte las bendiciones. Fíjese que Él recibe todo. Dice que todo se hizo por Él y para Él. Todo es de Cristo. Todo. Eh, Él es sobre todo un hombre. Él es exaltado sobre todas las cosas. Pero Él dice que nosotros también tenemos galardón. También tenemos recompensa. ¿De dónde salen esas recompensas que Jesús habla?
¿De dónde salen? Si todas las cosas son de Él, ¿por qué tendría que haber algo para mí? Por una sola razón, porque Él lo comparte conmigo. Es algo que Él va a compartir con nosotros. Ese es el punto. Vamos a lo que sigue. Aquí estamos analizando el ministerio de Pablo. Fíjense que yo voy aquí a avanzar un poco todo eso porque tengo que ir un poquito más rápido, pero la idea de esto es lo siguiente, hermano querido. Aquí nos pone un gráfico, ¿ya? Y ya. Dice ese cuadrito que está al lado, dice de un liderazgo autoritario a un liderazgo de servicio. Eh, Aquí en la columna, digamos, en la columna I, por decir así, en la columna vertical, ¿ya? Del gráfico, tenemos la acción del plantador, o sea, de usted. Eso es lo que hace usted. Y en la horizontal, en la X, ¿no es cierto?, tenemos la acción del nuevo líder, o sea, de la persona que usted está preparando. A mayor actividad suya, es menor la actividad del plantador. Es decir, si usted hace, él observa. ¿Ya? Usted hace algo y él tiene que ir viendo lo que usted hace. Así empezamos. Ese es el principio. ¿Ya? Después, usted le pide a la persona que haga algo y usted observa. Usted se queda como observador. Usted le dice, haz tú una parte. O sea, yo hago todo, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero a lo mejor este detalle me encárgate tú. Y usted lo observa cómo lo hace. Después pasamos a la parte en que usted le delega a la persona, encárgate tú. Y usted se convierte en un ayudante, te lo ayuda. ¿Ya? Porque a lo mejor él va a hacer las cosas, pero puede que se equivoque en algo, que se le olvide algún detalle, usted va a estar ahí para ayudarlo. ¿Ya? Usted se convierte en ayudante. Y finalmente, usted se convierte en el acompañante, esto es el mentor. Se va a juntar con esa persona, lo va a aconsejar, va a orar por él, pero ya la persona va a estar haciendo su trabajo él solo. ¿Ya? Eso es la forma en que nosotros vamos preparando a un discípulo. Vamos a leer las bases bíblicas de esto. Por favor, la primera que segunda Timoteo 2 del 1 al 9, por favor. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 9. Si alguien puede leer eso. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Bien. Aquí nosotros podemos ver cómo esto es un ejemplo de mentoreo. Aquí vemos Pablo está en prisión y le está dando consejos a Timoteo desde prisión. ¿Quién es el que está entonces trabajando? ¿Quién está llevando adelante el trabajo, el peso del trabajo en ese momento? No es Pablo, es Timoteo. Timoteo el que está haciendo la pega. Pero Pablo desde prisión le escribe a Timoteo y lo acompaña. Yo creo que Timoteo tiene que haberse sentido muy acompañado cuando leyó estas palabras de Pablo, cuando fue instruido por el propio Pablo, ¿no es cierto?, hacer las cosas que tenía que hacer y cómo hacerlas. De esa misma manera, usted tiene que llegar al final, digamos, del proceso a convertirse en eso, con respecto a las personas que usted prepare. ¿Ya?
Pero acuérdense, aquí está el gráfico. Al principio usted va a hacer todo y la persona solamente va a mirar lo que usted hace. Con el tiempo, usted ya le va a poder dar algunas cosas que haga. Usted sigue haciendo las cosas, pero usted le va a decir, esto hazlo tú. Y usted lo va a observar. Después, usted ya va a estar en otra. La persona va a estar haciendo su propio trabajo. Pero así todo usted va a ir y lo va a ayudar. Se va a hacer presente y le va a decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Ya en esto, o qué sé yo, usted va a mirar, usted va a actuar como un ayudante. Y finalmente, usted se convierte en un mentor, en alguien que va a estar ahí para orar por esa persona, tal vez para llamarlo de vez en cuando, saber cómo le está yendo y obviamente alentarlo en el Señor. Y responder alguna pregunta. Esa es la manera en que esto se funciona, digamos la palabra. A ver, esto es medio enredado, pero vamos a ir avanzando a poquito aquí. Aquí sale un mono extraño aquí, pero dice empoderar, equipar, enviar, no yo, sino nosotros. Ok. ¿De qué se trata esto? Liderazgo, dice. Liderazgo dice que son personas arrepentidas, convertidas y bautizadas. ¿Ya? Son siervos, son de buen ejemplo, son humildes, viven la fe y anuncian el evangelio. Aquí está dando las características que tienen que tener los líderes. ¿Ya? Y empoderan a sus discípulos. Y son discípulos que se multiplican. Y después le tiran un cuadrado también. Y acá en el otro lado tengo este mono que me costó mucho entender lo que era, pero en el fondo esto es como una especie de reloj de arena. ¿Ya? Lo que pasa es que esta parte de acá va encima de la otra, pero aquí no cabía, aparece en la pantalla. Entonces arriba dice la membresía, ¿no es cierto? Que de toda la membresía, unos pocos van a pasar a esta etapa del liderazgo. ¿Quiénes van a pasar a la etapa del liderazgo? Los que son así, como se menciona en esta lista aquí a la derecha. Y aquí dice que entran, ¿no es cierto? Los discípulos, el miembro fiel, y finalmente de ellos tienen que salir discípulos multiplicadores. ¿Ya? Leamos un poco acerca de esto. No vamos a leer todos los ejemplos porque vamos a perder mucho rato y... Ah, no, todavía tenemos tiempo ya. No, no era tan tarde como pensaba. Por favor, Hechos 2:38, si alguien puede leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Ahí está la predicación al público en general. De esa predicación, algunos van a responder. No todos, pero algunos van a responder. A Pedro le fue bien y como 3.000 se bautizaron, dice. Puede que algunos de ustedes tengan esa misma bendición, puede que no, pero algunos van a responder. Ya, ahora por favor, si alguien puede leer Mateo 20 del 25 al 28. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Piénsenlo de la siguiente manera. De esas personas arrepentidas, convertidas y bautizadas, hay que enseñarles a ser servidores. Desde luego que no todos van a ser servidores, pero algunos de ellos van a decir, sí, yo estoy dispuesto a servir. Y esto es muy importante en el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano no es un liderazgo abusivo, sino que es un liderazgo de servicio. Se trata de que nosotros, los que estamos en liderazgo, servimos al que le estamos enseñando. No pescamos, un pastor no debiera tomar a los hermanos de la iglesia para que los sirvan, sino que él debiera ofrecer su servicio pastoral a los hermanos de la iglesia y ser de esa manera un servidor de ellos, ¿ya? Y ser responsable.
y tratar de dar el mejor servicio posible. Por favor, si alguien puede leer 1 Pedro 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ellos tienen que ser ejemplos de la grey. ¿Quiénes? Los ancianos, es decir, los pastores, los líderes, los que están a cargo. Tienen que enseñar con el ejemplo, no con señorío. ¿Mm? En el fondo, si yo no soy capaz de enseñar con el ejemplo, estoy perdiendo el tiempo. Y estoy haciendo perder el tiempo a los demás. No, ser un líder cristiano no es dar cátedra, es dar el ejemplo. Por favor, si alguien puede leer Hechos 20 del 17 al 21. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Así es. Falta uno. Ahí. Me faltó uno, perdón. He Digo, tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. amén. ¿Cómo dice Pablo que hizo esto? ¿Con arrogancia? ¿Con autoridad? ¿A gritos? ¿A empujones? No, dice que con humildad y con lágrimas. Es decir, hermanos queridos, nosotros no hemos sido llamados, aunque quisiéramos, ¿ya? No hemos sido llamados a ser prepotentes. No hemos sido llamados a imponer nuestra voluntad. Hemos sido llamados a tratar de reconvenir a las personas, humildemente, sin, sin aires de superioridad, sin ponernos arriba del pedestal, sin hablar desde arriba de lo que sea, sino que cara a cara, pero humildemente, no a los golpes, no obligando a la gente a hacer lo que no quieren hacer, sino pidiéndole las cosas, pero mostrándole a Cristo. Una vez que completamos esa misión, obviamente, hemos cumplido lo nuestro. Ya de ahí la gente es responsable, porque nosotros no obligamos a nadie. Por lo tanto, cada uno es responsable. Si no, seríamos responsables nosotros. Perdón. Perdón. Si el Señor le hubiera dicho a usted que usted tiene que ir y obligar a las personas a obedecer, entonces usted sería responsable de que las personas obedecieran. Pero el Señor no le dijo eso a usted. Le dijo, muéstrele el ejemplo, sea humilde, de- dígales lo que tienen que hacer, mencióneselo, no insista. O a lo mejor insista, pero insista humildemente. ¿Por qué? Porque esa persona, él es responsable, no usted. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Mm? Eh, por favor, 2 Timoteo 2:2, si alguien puede leer eso. Amén. Tú pues, Amén. hijo mío, A ver quién lo lee. esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo le dio a Timoteo la autoridad y le dio a Timoteo todas las facultades para que enseñara a otros. Y le dice a Timoteo que él también tiene que, le dice que Dios encarga, ¿no es cierto?, que hayan hombres que puedan también enseñar a otros. Es algo que hemos hablado varias veces, pero esto no es una tarea autócrata, no es una cosa que yo hago por mí y para mí, sino que yo lo hago para los demás. Y yo también le tengo que enseñar a otros a liderar, a enseñar. ¿Ya? Es importante que yo genere otras personas que enseñen, no solamente que la enseñanza sea mía, o que yo sea el único que tiene la clave y todos los conocimientos. Yo no soy un gurú. El gurú, ¿no es cierto?, lo sabe todo. El gurú es un maestro que tiene todos los conocimientos y sabe todas las artes, ¿ya? Y solamente él puede enseñar. Pero ese no es, la Biblia no somos gurú, nosotros somos siervos. Y por lo tanto nuestro deber es enseñar y preparar a otros. ¿Ya? Y por favor, si alguien puede leer Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Si oramos y hacemos y seguimos este liderazgo a la manera de Cristo, porque esto es el liderazgo a la manera de Cristo, ¿sabe qué va a ser la consecuencia de todo esto? La multiplicación. O sea, sin esto no hay multiplicación. No sueñe que hay multiplicación si no hace las cosas así. Va a haber a lo más división, suma, pero jamás multiplicación. Para que haya multiplicación tengo que hacer las cosas a la manera de Cristo. Esa es la manera en que funciona. Aquí, algo que les dije delante. Eh, el inductivo, ¿se acuerdan? Observar, interpretar, aplicar. Eso es un inductivo. Ya, por favor, si alguien puede leer vamos a hacer un pequeño inductivo aquí, así breve, digamos, de Hechos 6 del 3 al 5. Si alguien puede leerlo, Amén. 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 Sí, Leo, Hechos 6, verso 3. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a, Par- a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía. Eso. amén. Observación. ¿Qué es lo que observamos ahí? A los apóstoles, ¿ya? Eligiendo un grupo de personas para servir. Y nos da los nombres ahí de esas personas. ¿Qué más observo en ese nombre, en eso? Yo que tengo un poco de conocimiento de instituto, y a lo mejor algunos de ustedes también habrán observado lo mismo, que todas esas personas tienen nombres griegos, no tienen nombres judíos. Interesante, muy interesante. Tienen nombres griegos, no judíos. ¿Qué más observo? Que son llenos del Espíritu Santo. No eligió, no eligieron ellos a personas que no tuvieran buen testimonio. Eligieron a los que eran llenos del Espíritu Santo y tenían buen testimonio. No sé si alguno de ustedes observa algo más en lo que sale ahí. Si alguien quiere agregar alguna observación, se agradece. Llenos A de la fe. multitud, Llenos de fe. Ya, a la buena. multitud le agradó la propuesta. A la multitud le agradó la propuesta. Interesante. O sea, esto no fue algo forzado. A la multitud le agradó la propuesta. Ya, genial. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo Como interpretamos? un modelo que podemos seguir, pastor, Un modelo que podemos seguir. ¿Un modelo para qué? para quizás darle forma o estructura a nuestras comunidades. Buen punto.
y para elegir también a las personas que vamos a capacitar para el liderazgo. ¿Qué podemos ver entonces? ¿Qué tipo de personas tenemos que buscar? Personas llenas de fe, y personas llenas del Espíritu, y personas que se adecúen a su entorno, a la necesidad que hay. Porque si ustedes se fijan, ¿por qué los apóstoles aquí eligieron personas con nombres griegos? Bueno, yo le voy a dar la respuesta a eso, porque ahí no aparece, pero yo que recordando el pasaje en que se eligen a los diáconos, y había una queja, ¿no es cierto?, dentro de la comunidad, porque decían que las viudas de la gente que tenía de habla griega, digamos, estaban siendo desatendidas. Entonces, obviamente, se eligieron personas griegas para que nadie pudiera hablar que había una forma o sea, que digamos que se estaba desatendiendo a esas personas. Es importante que ustedes también elijan a las personas adecuadas según las necesidades que hay, donde se está trabajando. Si estamos trabajando con gente joven, necesito trabajar entonces con seguidores que sean adecuados para hablar con jóvenes, no con personas que no les gusten los jóvenes. Si estoy trabajando con niños, tengo que buscar personas con habilidades para trabajar con niños y no personas que no sepan tratar con un niño. Tal vez buscar a gente que sean papás o que sean mamás, que sepan trabajar con niños, etcétera. No sé si ustedes interpretan algo más de esto. Bueno, pueden dejarlo para un trabajo más rato, tenemos que ir avanzando. Finalmente aplicarlo. Bueno, usted tiene que aplicarlo ahora en su comunidad. Ahí vea cada uno su ejemplo. Piensen en las personas con las que están trabajando, a la gente que tienen, vean quiénes son los que tienen fe, los que son llenos del Espíritu Santo y los que más se adecúan para el trabajo dentro de ese entorno. Ahí tendríamos, digamos, una observación, una interpretación y una aplicación de las características del multiplicador según Hechos 6, 3 al 5, haciendo un estudio inductivo. ¿Ya? Así se hace un inductivo, hermano, por si acaso, ya dimos un ejemplo. ¿Ya? Habría que aplicarlo de aquí cada uno a su situación. Entonces, para todos los grupos, ya, bueno, aquí están las características, esto ya lo hemos visto, ¿ya? Estamos nosotros tratando, el primer módulo fue el análisis de la comunidad, segundo módulo hicimos el evangelismo para la plantación, tercer módulo hablamos del discipulado, en el cuarto hablamos de la membresía comprometida, ¿ya? Y ahora estamos hablando de estos dos, de liderazgo local y multiplicación estratégica, ¿ya? Y del mentoreo, perdón, no, estos no son los módulos, bueno, sí tiene que ver con los módulos anteriores, digamos, y lo que falta ahora por ver es, no, lo que estamos viendo ahora es el mentoreo a los nuevos plantadores. El manager está haciendo una pregunta. Pastor, dicen que no hay preguntas tontas, ¿cierto? No, solamente hay respuestas tontas. Eh, Perdón, a lo mejor le va a ayudar a mis hermanos, pero me gustaría, si pudiera ser, que nos explicara un poquito más el interpretar, porque como que ahí quedé incompleta, Ya, no comprendí bien lo que significa interpretar, ya, voy a explicar. cómo debemos hacerlo, por favor. Ya. Una observación. Ya miro el asunto, leo bien, ¿no es cierto? Ya estoy leyendo, estoy observando, veo los elementos que ahí aparecen, veo la historia que se cuenta. Eso es mi observación. ¿Ya? Lo que yo logro ver, comprender de lo que sale ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación? Ya, y esto que se entienda bien. La interpretación es pensar, ¿ya? Lo que el autor, el que escribió eso, ¿ya? Quiso decir o quiso transmitirnos al contarnos lo que estamos viendo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí va el caso que estamos. Observamos que se buscaba una persona que fueran llenas de fe y del Espíritu Santo. Eso es una parte de una observación.
¿Y qué interpretamos entonces? Interpretamos que lo que nos quiere transmitir ese autor es que las personas que se tomaron para servir tienen que ser personas llenas de fe y del Espíritu Santo, ¿ya? Es decir, la interpretación va ligada a la observación, pero la interpretación es, bueno, ¿qué es lo que esto me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que ellos están esperando que yo haga? ¿O qué es lo que ellos estaban esperando que hicieran las personas que leyeron esto? Eso es interpretar, ¿ya? Es como usted ve un plano, pongámoslo así de esa manera. Yo veo un plano de una casa, ¿ya? Observo el plano, ya aquí hay un mono, ¿ya? Y después, ¿qué es la interpretación de ese plano? Ah, ya, esto dice que aquí tenemos que construir una pared, y esto dice que acá tenemos que poner una ventana, y esto dice que acá tenemos que la puerta tiene que estar a 8 metros del patio, ¿ya? Eso es la interpretación. ¿Cuáles son las instrucciones que sacamos de eso? No sé si se va entendiendo. Y la aplicación es cuando yo llevo esa interpretación a lo que yo tengo. A ver, y con lo que yo tengo a mano, ¿qué puedo hacer? Ya, ahí estamos en la aplicación. Pongamos el ejemplo del plano. Ya tengo el plano, lo miré, interpreto, ya, el plano significa que debo construir aquí, allá, en esta elevación, en tal lugar, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y ahora apliquémoslo. Pero para eso tengo que ir a comprar ladrillo. Tengo que buscar una máquina para poner cemento, qué sé yo. Esa es la aplicación, ¿ya? No sé si la respuesta le sirvió. Sí, pastor, muchas gracias. Me quedó Ya, más claro. Gracias. qué bueno. Bueno, aquí están los cuestionarios que ustedes se les han enviado y aquí están son herramientas. Estamos viendo las herramientas que tenemos. El test de dones creo que ya se les envió a ustedes. Está el test de evangelismo. Y estas son la vista panorámica de las 7 habilidades prácticas, digamos, para la interpretación, para la plantación. ¿Ya? Así que eso, querido hermano. Ya, perdón, hermano. Esto lo voy a poner así porque si no, no veo nada yo. Ahí. Mi hermana está levantando la mano, dígame. Pastor, el test de evangelismo yo lo hice, sí, pero del test de dones no me acuerdo. Y miré bien, lo agrandé ahí y no recuerdo haberlo visto. Que no se lo han enviado. Parece que no. Bueno, a lo mejor ahí pregúntele al pastor Leito ahí por un interno a ver si se lo puede enviar de nuevo, si es que usted no lo tiene. ¿Ya? Puntos de ministerio. Primero tenemos, a ver, ¿qué es esto? Ya, esto es para poder empezar, digamos, aquí un grupo, un nuevo grupo. Cuando nosotros estamos hablando de esta manera de hacer iglesia a través de plantación de grupos pequeños, nosotros esto tengo que repasarlo, ¿ya? Y reforzarlo. Nosotros no estamos hablando de construir iglesias, edificios, ¿ya? Normalmente el enfoque tradicional que existe sobre la plantación de iglesias, bueno, compre un terreno y construya una iglesia, y después abra las puertas e invite a los hermanos al culto, ¿ya? Ese es el enfoque tradicional, siempre se ha hecho así. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, que es insertarnos en la sociedad. Es decir, no estamos hablando de iglesias en cuanto a la forma, sino que iglesias en cuanto al servicio. Y, y nuestra idea es insertarnos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, dice acá que yo tengo que buscar en una sociedad los puntos de entrada, ¿ya? ¿Qué es lo que esta sociedad necesita? ¿Qué servicio yo les puedo dar? Entonces, vamos, bueno, un ejemplo así loco, ya. Pongamos que usted dice, ¿sabe que esta sería bueno poner una escuela de fútbol? Ahora los chiquillos y las chiquillas juegan fútbol, así que esto involucra a hombres y mujeres. Pero sería bueno, porque a lo mejor hay drogadicción, porque a lo mejor es una buena manera de enseñar valores. Y usted pone una escuela de fútbol, obviamente con la intención no solamente de tener un equipo de fútbol, sino que de empezar a transmitirles el evangelio.
a través del juego, a través de que ellos compitan, que jueguen, que aprendan, pero por detrás ir ganando discípulos para Cristo. Después, a las personas que, por ejemplo, en la escuela de fútbol, yo veo que algunos de ellos ya manifiesta algún interés, porque a lo mejor no les voy a predicar en los partidos, pero yo tengo que ir observando a los que tienen algún interés. Tengo que tener puntos de recepción, ¿ya? ¿Qué son los puntos de recepción? Grupos de discipulado, puedo poner grupos por edades o sexo, o puedo hacer comida compartida, se refiere, puedo hacer una once, ya, digámoslo en chileno, ya, una once donde yo los invito y conversamos. ¿Qué es esto? Son donde las personas que voy captando, yo les puedo ir dando, transmitiendo el evangelio y empezar a hablar con ellos de la palabra, ¿ya? Después tengo que tener puntos de capacitación, es decir, del grupo de discipulado, ya tengo que pasar a clases de discipulado, o sea que ya entremos a algo más formal, algo donde yo, porque en un grupo de discipulado a lo mejor vamos a leer un discipulado, vamos a leer un devocional, va a ser algo más sencillo, pero después de eso ya tengo que tomar a los que veo ahí ya que ya se están proyectando, entrar a enseñarles, a hacerles clases, ya puedo tener talleres, ¿ya? Que aquí dice que se pueden organizar por edades, por sexo, qué sé yo, sí, yo puedo brindar talleres de cristianos, pues a eso me refiero, ¿ya? Para empezar a, a darles, digamos, alguna capacitación. Y aquí le pusieron clases de guitarra, voy a tener que preguntarle aquí a Jorge Flores por qué puso clases de guitarra. Ya, pero me imagino yo que es parte de lo mismo, ¿ya? Es parte de irles enseñando no solamente lo que es, no siempre nos vamos a juntar a comer, pues, ya puede ser clases de guitarra, puede ser clases de alguna habilidad cualquiera, ¿ya? En las cuales yo puedo seguir manteniendo con ellos un contacto y no solamente, eh, digamos, para hablar como clases formales, sino también para ir transmitiendo valores y para ir enseñando habilidades cristianas, ¿ya? Y finalmente tengo que tener puntos de ministerio. Entonces, tengo que darle a estas personas la posibilidad de que ellos sirvan. ¿Mm? Y ellos pueden servir también haciendo en los ministerios de ayuda. Acuérdense que tenemos aquí servicio a la comunidad, o que empiecen también a participar haciendo ellos discipulados, ¿ya? Entonces, tenemos que mantener también el discipulado sobre esas personas, pero ya a un nivel más profundo, a un nivel ya de servicio, no solamente, fíjense cómo el discipulado va aumentando, ¿no es cierto?, en intensidad de lo que es el simple grupo de discipulado, donde podemos estudiar un discipulado muy sencillo, qué sé yo, ir llenando lo que sea, a lo que ya son clases de discipulado, donde ya entramos a ver un libro, entramos a hacer algo más por etapa, una cosa más completa, ¿ya? Y de las clases de discipulado, en los puntos de ministerio ya tenemos un sistema de discipulado, ¿ya? Que tiene que tener un objetivo, un final. Después vamos a repasar esto, ¿eh? Esto lo estoy hablando así en general, después lo vamos a repasar bien. Y aquí ya está lo que va a ser, esto lo voy a ver la próxima clase, porque esto correspondería, digamos, al taller que ustedes tienen que hacer. Ya se los voy a leer nomás ahora, pero no se preocupen de esto porque esto lo vamos a repasar, lo vamos a retomar en el próximo estudio, que es desarrollar 3 lecciones inductivas sobre el dominio propio para compartirlo en su grupo plantación durante este mes, aplicar la herramienta con los participantes de su grupo de plantación, desarrollar 4 sesiones de Sembramos Iglesias Saludables a los miembros de su grupo plantación, escriba un listado con los potenciales nuevos líderes, prepare un devocional sobre el amor al prójimo, siga contactando un mínimo de 10 personas y prepare el reporte a veces. Pero esto lo vamos a repasar la próxima clase porque esto sería para la subsiguiente. Ya todavía no se apuren por